Las decisiones y el comportamiento del mercado asegurador nacional tienen un efecto en el mercado y es por ello que es de gran importancia conocer la percepción del mercado internacional frente al mercado asegurador colombiano. Por eso invitamos al señor Camilo Rodríguez, líder internacional de cumplimiento y crédito de Axis Re, quien hará su intervención en torno a la visión del reasegurador sobre el ramo de cumplimiento en Colombia. Entonces, doctor Camilo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenos días. ¿Me oyen bien? No, todavía no. Así a viva voz también se puede. No, mentira. Buenos días. De verdad es un placer para mí acompañarlos. Cuando me hizo la invitación Fasecolda, y tengo que empezar por agradecer a Fasecolda, la verdad es que me emocioné volver a mi país y sobre todo para compartir un poco de la experiencia que tengo desde este ángulo. Me pareció muy importante. Creo que cuando me fui siempre pensé en volver y cómo volver al mercado y seguir creciendo, porque yo, al igual que Nicolás, como nos contaba ayer, siempre fui muy orgulloso de todas las obras que íbamos afianzando, porque uno veía esas obras y, bueno, yo con mis amigos les decía, esa póliza la di yo, y ver cómo también somos un apoyo para el crecimiento del país, es algo que sinceramente, pues, creo que a cualquiera de nosotros nos da el propósito de negocio que muchos no tienen. Entonces, de verdad, muchas gracias y bueno, espero que lo que les voy a comentar les dé como una idea de lo que estamos viendo nosotros a nivel internacional. Yo les voy a hacer como empecé sobre todo por darles como el contexto internacional, pero también viendo cómo está la industria reaseguradora en este momento. Y digamos que hago un paralelo con la industria de Colombia porque aunque parece muy lejana, no estamos tan lejos. Tenemos dificultades, obviamente, por todo lo que ustedes saben y que les mostraré más adelante. Posteriormente, solo para darles el contexto, que es como nosotros los reaseguradores vemos a Colombia, vamos a Latinoamérica. Cuando hablamos de Colombia, siempre está ese contexto y es muy importante, porque cuando vamos a comparar mercados, esa es la comparación. Obviamente no vamos a comparar con Japón, India, España, Francia, Alemania, porque están muy lejanos. Y nuestros expertos suscriptores de reaseguros también casi todos se enfocan y se especializan en la parte de Latinoamérica. Y por último, si llegamos a lo que todos queremos ver y es qué vemos nosotros de Colombia. Entonces, esta es una gráfica, este es un reporte. Anualmente todos los corredores de reaseguro hacen reportes del mercado global, que a mí me gusta leer. En este caso usé el de Gallagher Re. Todos son muy similares, pero sobre todo muestra, y en esta gráfica muestra cómo está la capitalización del mercado global de reaseguros. Y muestra también la tendencia interesante de crecimiento. Aquí hay algo, pues no voy a entrar al detalle, pero esta parte gruesa de abajo se llama, o lo llaman index, son los reaseguradores tradicionales para dejarlo más rápido. Y la parte superior son los third party capital y otros vehículos adicionales que se han venido formando, ILS y otras figuras. Pero lo más importante de resaltar acá es este crecimiento. O sea, si ustedes recuerdan, obviamente han visto todo lo que ha pasado con el cambio climático, todos los siniestros que ha pagado la industria. COVID en 2020 fue algo que claramente fue un impacto fuerte para la industria reaseguradora, pero a pesar de eso seguimos viendo que la capitalización y la resiliencia que tiene el mercado global de reaseguros está ahí y está fuerte, digamos que está para la industria aseguradora mundial. Pero ahora veamos algo muy interesante. En esta gráfica lo que tenemos es el combined ratio de la industria global otra vez. Pero miren este punto, en los últimos 5 años, usemos la verde, la otra tiene unos ajustes actuariales, entonces voy a usar la verde que es como es el reporte anual. En los últimos 5 años el combined ha estado siempre por encima de 100. Este es el primer año, 2021 cerrado, que estamos por debajo de 100. Claro, cuando vamos a ver los resultados o el retorno sobre capital es positivo, pero es por los retornos financieros. Y como se imaginarán, esa no es la idea, ¿no? Esa no es la idea de nuestros negocios. Y sobre todo porque si dependemos de unos ingresos financieros, tenemos el riesgo, no solo los reaseguradores, sino las aseguradoras, de que tengamos tasas de interés muy bajas, que las inversiones vayan para abajo y el negocio tiene que funcionar por sí solo. No podemos depender de nada diferente a las utilidades del negocio. Es decir, primas versus siniestros tiene que ser un negocio positivo para todos. Entonces, este es un formato que usamos nosotros en Axis para mirar las tendencias generales y aquí están lo que vemos del mercado de reaseguro internacional.
Entonces, obviamente, ¿qué estamos viendo en las exposiciones a nivel global? Lo primero, obviamente, es el cambio climático, es algo que lo vemos, lo sentimos y lo pagamos en todo el mundo. No hay una parte específica para los agnósticos que piensan que eso no es una realidad. Solo tendrían que ver los pagos de las industrias aseguradoras y reaseguradoras, y es una tendencia que está ahí. El impacto de COVID-19, digamos que todavía continúa. Nosotros vemos que todos los rezagos que tuvo la industria, los impactos financieros que tuvo alrededor del mundo, se siguen manteniendo muy presentes, porque todavía no hemos salido de ahí. La economía, a pesar de que se espera que crezca un par de puntos, estamos lejos de sentirnos cómodos con el desarrollo general. Pero muy importante resaltar que se espera que haya crecimiento todavía en el año 2022 y 2023 hasta el momento. El trastorno de las cadenas de suministro, eso pues lo vivimos todos. Ahora más adelante voy a hablar un poquito más para el lado de lo que vemos nosotros en cumplimiento. Los riesgos de cibernéticos, el secuestro de datos se ha incrementado notablemente. Salto a decir que ese, digamos, es el único mercado que es un mercado duro, que se refiere que la capacidad no se encuentra, o si se encuentra a un precio muy alto. Pero ese es el único ramo hasta ahora, pero yo lo que estoy viendo es que eso se está moviendo y está cambiando. Y esta renovación del 1 de enero trajo algo muy diferente, digamos. Varios reaseguradores hicieron un cambio en la estrategia. Lo que veíamos del cambio climático y todos los siniestros que hemos pagado los hizo pensar que de pronto ese no es el sitio para estar. Varios reaseguradores muy importantes a nivel global reversaron un poquito su apetito por el mercado de propiedad. Y eso es muy importante, porque eso es lo que pasa cuando el mercado de reaseguros ve que la rentabilidad no está ahí. Ahora, siendo muy claros, la estrategia de reaseguros no es única. Y eso también me sirve para decirles, yo no estoy hablando a nombre de todos los reaseguradores, porque todos tenemos visiones un poquito diferentes. Estoy hablando a nombre de mi compañía y de lo que yo veo del mercado, pero puede no coincidir completamente con lo que piensa otro colega reasegurador. Entonces, en ese caso, ese fue como la primera muestra de que si los resultados no están ahí, de pronto el respaldo tampoco. Y es importante decir, las tasas en propiedad han venido subiendo, obviamente también amarradas por lo que veíamos de los siniestros. Han venido subiendo, las primas están subiendo y el mercado general de reaseguros sigue creciendo porque la demanda está muy alta. Todos necesitan cubrir el riesgo que está ahí, solo que tiene que pagarse más. En el caso de mi compañía, consideramos que el aumento de prima no es suficiente para compensar ese aumento de riesgos que han venido entrando al mercado. La inflación, y lo amarro con el conflicto de Rusia y Ucrania. Bueno, inflación la veníamos viendo desde que estábamos saliendo de COVID o a finales del año pasado, y simplemente recibió un empujón adicional por todo este conflicto de Rusia y Ucrania. Es increíble pensar que Rusia y Ucrania unidos son menos del 2% del Producto Interno Bruto del mundo, y aún así pueden generar un efecto global increíble. Y el enfoque de ellos es que a pesar de que ese 2% es muy pequeño, son muy fuertes en la producción de algunos commodities. Entonces, obviamente, como ustedes saben, y el primero que está en la cabeza de todos es petróleo y gas, y obviamente la dependencia de Europa es fundamental en ese punto. Y la inflación también se ve en todos los commodities. Ellos tienen una producción de commodities que es realmente importante, algunos casos muy específicos como el trigo y otras partes de minería, que hacen que toda la cadena de todo el mundo se mueva con ellos, a pesar de que parecieran ser jugadores no tan importantes o relevantes en el marco global. También estábamos obviamente haciéndole seguimiento para combatir esa inflación. Los bancos centrales tienen que subir su tasa del Banco Central, porque si no, simplemente lo empezamos a sentir mucho más fuerte nosotros los consumidores y llega un punto en que no es sostenible. Entonces, los gobiernos tienen que tomar una decisión, o siguen apoyando el crecimiento de la economía, o se enfocan en el daño que puede generar una inflación extendida. Y en este momento, casi todos ya tomaron la decisión, vamos a frenar la inflación subiendo estas tasas de interés, y que para nosotros obviamente es importante por las deudas que pueden tener los contratistas en nuestro ramo. Entonces, como les decía, la demanda sigue ahí, o sea, la demanda por capacidad del mercado de reaseguros sigue creciendo, la necesidad de cobertura
sigue estando ahí. Y simplemente con estas dinámicas que vemos del mercado reasegurador, hay diferentes apetitos y diferentes estrategias. Y eso es muy bueno. Lo que les decía, que unos reaseguradores pensamos, no es suficiente y los siniestros van a ser muy grandes, mientras que otros dicen, no, este es el momento para crecer porque esperamos que no tengamos ese incremento permanente de siniestralidad, porque el cambio climático o puede darnos un respiro o simplemente ven que es suficiente y han crecido otros jugadores de una manera muy importante. Eso es muy positivo para la industria en general. Es bueno tener opiniones diferentes porque hay capacidad en diferentes estrategias. Muy bien, ahora vamos a pasar al cumplimiento en Latinoamérica. ¿Cómo vemos nosotros Latinoamérica? Entonces, para esto estoy usando unas gráficas que muchos de ustedes conocen. Estas son las gráficas de PASA Latino Insurance. Ellos lo que hacen es tomar toda la información que se reporta a las superintendencias de cada país y las agrupan. Y son una buena guía, en mi opinión, para ver cómo está pasando todo en el mercado. Entonces, aquí lo que vemos es simplemente la producción. Esto aquí es 2.4 billones y aquí 2.4 billones. Es decir, del 2012 hasta el 2021, digamos que ha sido relativamente estable, con unas bajas, y nosotros lo vemos en dólares, digamos la línea amarilla, que yo creo que no se puede ver, yo no la veo, y estoy muy cerca, o sea que yo creo que ustedes tampoco, pero simplemente esa es la fluctuación con las monedas, es decir, sin el efecto del dólar, ¿cómo sería? Y aquí lo que ustedes pueden ver es cómo está distribuidas esas primas. Entonces, los dos líderes tradicionales, importante, estas cifras son a septiembre, o sea que podemos tener una pequeña diferencia de esos meses. No estaban listas las cifras, hablé con la persona de Latino Insurance y a pesar que ya tenía listos los números, no tenía listas las gráficas y por eso me fui con septiembre. Pero nos muestra una muy buena realidad y sobre todo pues, la parte histórica que es lo importante, y estos son 12 meses contados desde septiembre que lo hace comparable con los años anteriores. Entonces, México y Brasil, simplemente los mercados más grandes, son las economías más grandes, tiene sentido. Colombia siempre ha estado en esta tercera posición desde hace muchos años, muchísimos años, ya no revisé desde cuándo empezamos a ser el tercero, pero ¿qué es importante? Colombia es un mercado importante para el mercado de fianzas en Latinoamérica, es significativo. Aquí estamos hablando que México tiene 730 millones de dólares, mal contados, Brasil en este punto tenía 530 y a Colombia lo vamos a dejar un poquito para más adelante porque vamos a entrar al detalle de lo que está ahí. Entonces, en esta gráfica, que es siniestralidad de resultado técnico, lo que vemos, enfoquémonos en la línea verde, que más o menos tiene un promedio de 30, 31. En el año, obviamente, estará 31%, no está mal. La barra azul es resultado técnico, entonces vemos un resultado técnico positivo, que es interesante. A este lado, estas flechitas amarillas son interesantes, porque muestran los mercados que son a primer requerimiento, es decir, donde el beneficiario solo tiene que reclamar, es decir, me paga, la aseguradora paga, y después puede revisar si el pago era correcto o no, es decir, no es condicional como es en Colombia. Creo que si le preguntan a cualquier asegurador, la condicionalidad nos parece mucho mejor porque suena más justa, especialmente para evitar esos llamados en garantía injustos que a nadie le gustan. Pero ¿qué es interesante de acá? Si ven aquí Chile, para mí Chile es un mercado de primer requerimiento. Solo tiene un producto, que es venta en verde, que es condicional. Y a pesar de que es importante, todo lo demás es primer requerimiento porque están compitiendo con los bancos. Entonces aquí me parece que les hace falta una flechita. Panamá, este dato no lo he podido verificar, no sé de dónde sale ese siniestro. Panamá normalmente está por acá, entonces voy a permitir ignorar Panamá. Entonces tenemos Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia con 50%. Entonces, extraño, el único mercado condicional que tiene una siniestralidad comparable con los de primer requerimiento. Y hay que tener en cuenta que los mercados de primer requerimiento tienen o juegan con reglas diferentes. Tienen garantías reales, tienen tasas bastante superiores al 1%, o sea, en promedio puede ser 2-3%, y eso solo nos hace pensar, o sea, desde el ángulo desde donde yo lo veo, esto solo me hace revisar las cifras 2-3 veces y decir, ¿qué está pasando? Y ahora sí vamos a lo que les quiero mostrar de Colombia y qué vemos. Y para empezar, estas gráficas, si ven,
tomé 2005 a 2012. Básicamente, lo que veíamos acá era un crecimiento sostenido, permanente, hasta llegar a 418. En 2012, la brecha con Brasil y México no estaba para nada lejos, estábamos muy cerca. Es increíble porque nuestra economía es mucho más pequeña, pero a través de, obviamente, de la obligatoriedad del producto con las entidades estatales y el dominio que tienen estas entidades sobre la contratación en el país, nos dieron todo este salto. Y ahora miramos la parte de siniestralidad bruta, otra vez la línea verde, y estábamos más o menos entre 26, 27% across. Y obviamente los resultados técnicos muy positivos o positivos. Y ahora hacemos el salto del 2012 hasta el 2021. Entonces, algo empezó a pasar. Bajó otra vez acá, empezamos en 418, 345, 298, 2017 fue el más bajo, 243. Entonces, ¿qué es interesante de este periodo que ven acá? Porque uno diría, la contratación estatal bajó. Pero lo interesante desde donde yo lo vi es que las estadísticas que nos envían ustedes para la renovación anual decía que las exposiciones no estaban bajando, estaban subiendo. Explicación lo que uno puede deducir, simplemente tasa. La tasa se fue, se bajó y digamos que yo contra la tasa no peleo tan fuerte. Con lo que peleo muy fuerte es con esto, siniestralidad verde. Entonces digamos que empezamos en esto, 22, bueno, 42, tener picos no está mal, sobre todo si se pueden explicar, pero aquí ya empezamos a ver el efecto, algo muy importante. Como dijimos ayer, nuestro producto es de cola larga, nosotros no vemos el resultado inmediatamente. Si tenemos suerte, lo vemos a los 3 años y hay casos en donde hemos pagado siniestros el año pasado o hace 2 años que era de más de 10 años. Eso simplemente nos hace, es decir, a mí me alegra mucho este dato. Este dato me pone muy, muy feliz, pero sobre todo porque yo en las estadísticas de renovación del último año y medio he visto crecimiento en las tasas. Entonces lo celebro. Ese es el camino, en mi opinión, hacia allá tenemos que caminar y lo estamos haciendo muy bien. Pero ¿qué pasa? No puedo quedarme celebrando acá por la cola larga. Tengo que esperar más o menos 3 años si tengo suerte para ver si adicionalmente esto se hizo bien. Y no lo vamos a saber lamentablemente, sino cuando pase el tiempo. Conociendo el mercado y también escuchando todo lo que me han dicho, creo que lo están haciendo bien y digamos que tengo la fe puesta en eso. Entonces, estos números obviamente no se comparan con Latinoamérica, no se comparan con los dos que nos comparamos, que son México y Brasil. Ellos tienen siniestralidades entre 10, 20, 25%, más o menos en promedio across. Y con estas cifras, cuando nos llegan a nosotros como reaseguradores, obviamente lo que hay es una preocupación. El apoyo estaba por todas las, digamos, todo el movimiento que vieron de las primas y la tendencia del mercado colombiano maravillosa. Claro que estábamos todos aquí haciendo fila diciendo, este es el mercado que queremos estar. Entonces, esa combinación de baja de tasa con siniestralidad incrementando es lo que no queremos. Eso es algo que nos impacta y sin hacer cuentas muy largas, si ustedes ponen a esto, encima de esto, los gastos que tiene el reasegurador, obviamente ninguno de esos años se compensa. Entonces, y para compensarlo, teniendo en cuenta que la cesión que ustedes hacen a los reaseguradores es significativa, es importante, obviamente la carga de recuperar estos malos resultados es mucho más difícil para nosotros, porque tenemos el siniestro más grande y si las primas son muy, muy pequeñas, pues no hay mucho que hacer ahí. Entonces, el mismo escenario que teníamos de qué estamos viendo y qué nos preocupa para Colombia, entonces obviamente empezamos por las tasas del ramo que bajaron por varios años, demasiados años, y digamos que hasta en un punto de todos estos y de las muchas discusiones que por mi parte tuve con muchos de los jugadores del mercado, lamentablemente no se veía ninguna intención de cambiarlo. Y eso es lo preocupante. Cuando uno está haciendo algo mal, pero se siente bien porque está
creciendo o está compitiendo y subiendo los escalones del mercado local. Eso es muy peligroso. Y en eso estuvimos por varios años. Y seguía la competencia, claro, fluía en capacidades por todos lados, eso es el mercado asegurador, competencia por todos lados, y el mercado reasegurador apoyando. Eso también es algo que es el mea culpa nuestro también. Esto, para llegar aquí, también tenemos que dar nosotros la capacidad que les permita hacer todo esto, ¿verdad? La siniestralidad, obviamente, como lo dije, es más alta que en el resto de la región. COVID y las incertidumbres que nos generan siguen aquí presentes en la cadena de suministros. En este punto yo lo único que les diría a los suscriptores es, obviamente, cuando tengan un contrato que requiere algún material que tenga que importarse, mírenlo con mucho cuidado. Tiene que estar ya en el país, porque si no va a tener demoras, y si tiene demoras va a haber un incumplimiento, y es ahí donde no queremos llegar. Todo esto son como parte de las cosas que al suscribir nosotros miramos cuando nos llegan a nosotros. La inflación, como ya lo dijimos, es algo que no podemos evitar. Las tasas de intereses y la presión que van a tener nuestros contratistas con los créditos que tienen, y si tienen con tasa variable, es todavía más preocupante. Hay que enfocarse muy bien en ese análisis de los riesgos que ustedes están viendo todos los días. La corrupción es algo que no podemos quitar. Claramente no es único de Colombia. Lamentablemente es una enfermedad global, iba a decir que es regional, pero no, es una enfermedad global y que puede generar los siniestros también. Y esa no transparencia de lo que vemos nos preocupa. Nos preocupa porque no la podemos controlar y ustedes tampoco al suscribir. Inestabilidad jurídica. En esa, digamos que, claro que es algo que nos preocupa. A nadie le gusta que le cambien las reglas de juego cuando está en la mitad del juego. Entonces, todo lo que hablábamos ayer y todo lo que vimos en las maravillosas conferencias que vimos ayer, que a propósito aprendí mucho, definitivamente nos muestran que si estamos en la mitad del juego y no estamos seguros qué es lo siguiente que va a cambiar, eso no es cómodo para el reasegurador. Para ustedes tampoco, pero para el reasegurador estando afuera es muy incómodo y sobre todo porque tienes muchas opciones. Como reasegurador tú puedes elegir en dónde vas a poner tu portafolio, tu enfoque y dónde quieres que vengan tus primas. Entonces, obviamente lo que decíamos, el cambio de ocurrencia versus risk attaching para la DIAN, esos cambios de juego no se pueden hacer de un día para otro. Si llegara a haber la intención de que eso se cubriera, los modelos actuariales tienen que ser completamente diferentes. Nosotros estudiamos todas las estadísticas que ustedes nos envían y con base en eso tomamos decisiones. Pero si algo que estábamos mirando como risk attaching se cambia a losses occurring, claro que yo estoy asumiendo riesgos de más de un año y la prima tiene que ser mucho más alta. Simplemente para que la siniestralidad no se nos golpee, que es nuestra principal preocupación. La responsabilidad fiscal, la explicación de Nicolás ayer estuvo maravillosa. Aprendí o entendí algo, yo lo había entendido diferente y curiosamente había entendido que el periodo era todavía más corto. Entonces ayer simplemente me alegró que eso no esté sobre la mesa, esperemos que no regrese, porque en ese momento cuando salió esto y estábamos en plenas renovaciones, sí escuché mucha preocupación de algunos colegas que por alguna otra razón me preguntaban yo cómo lo veía, como colombiano yo cómo lo veía, les daba mi opinión, pero es obvio que al decir que nuestro ramo es de cola larga y si le vamos a sumar 20 años más a nuestra cola, es muy difícil de analizar y ahí sí nunca vamos a saber cuál es la tasa que se puede o que se debe cobrar en el mercado para llegar al punto que queremos llegar de equilibrio y de rentabilidad para todos, aseguradoras y reaseguradores. También dudas sobre cómo llevar las acumulaciones. A mí esas discusiones yo las entiendo, creo que hay que discutirlas siempre, pero también no debemos olvidar que no estamos solos. Esto ya se lo inventaron. Hay documentos de ICISA, de PASA, donde nos reunimos reaseguradoras, aseguradoras, y dijimos cómo se debe acumular. Y hay un documento brillante, yo lo he compartido con mis entes porque me parece que está muy claro, está todos los diferentes ejemplos que se pueden tener y cómo creemos nosotros que se debería dividir las responsabilidades y las exposiciones. Si tuviéramos que multiplicar el número de clientes en un joint venture y multiplicar la capacidad que necesitamos por 5, suponiendo que fueran 5, no hay capital que aguante para sostener ese consumo de capital. Y en mi opinión no tiene sentido. Obviamente, por último, incertidumbre política. Este es un tema,
Yo no hablo ni de política ni de religión con nadie, o lo evito, porque eso simplemente no vamos a llegar a ningún acuerdo, pero es un punto que nosotros vemos no solo en Colombia, lo vemos en Colombia, lo vemos en Chile, lo vemos en Brasil, es decir, es una realidad. Ahora, habiendo dicho esto, los cambios de gobierno no son lo que dañan el resultado del ramo. Hay ejemplos de alguna manera un poco tristes para mí. Por ejemplo, Venezuela era un mercado maravilloso, era un mercado increíble, siniestralidad muy baja, unas primas muy interesantes, una suscripción muy buena, suscriptores de primera calidad, y los resultados de la industria se mantuvieron bien hasta el final. Yo los dejé de seguir hace más o menos 3 años, simplemente porque no le veo futuro, y sigo hoy pensando que todavía no tiene futuro para lo que hacemos nosotros. Llegó el punto en que las primas, obviamente por la devaluación, ya no vale la pena ni hacerle seguimiento, porque de aquí a que el CADIVI diera la oportunidad de que salieran las primas que le debían el reasegurador, pues ya no valían nada. Entonces, pero tengo que decir que en esos 10 primeros años, 14 primeros años, no fue malo el resultado de la industria. Si el enfoque es la suscripción, casi todo lo demás se puede manejar. Obviamente que las cosas que más hacen daño a la imagen de nuestro país y de nuestra percepción son este tipo de protestas, que Colombia tampoco estuvo solo, protestas violentas, y digamos que eso le hace mucho más daño que lo que puede dañar un cambio a derecha, izquierda o mantener el camino a la industria como tal. Argentina es otro ejemplo. Es un ejemplo pues, de muchas dificultades, demasiadas año tras año, por muchos años, devaluación permanente, inflación imposible de parar, y pues ahora, bueno, un poquito más, pero los resultados siguen siendo buenos. Entonces, claro que eso nos lleva a pensar, se puede. O sea, la base de lo que todos hacemos, nosotros y ustedes, es la suscripción. Y eso no se nos puede olvidar. Entonces, listo, habiendo visto esto, ¿qué fue lo interesante? El mercado de reaseguros reaccionó, igual como les decíamos ahora, les decía sobre la parte de property. Varios reaseguradores salieron y dijeron, yo ya no voy a dar más respaldo en Colombia, y se retiraron. O sea, es una realidad, se fueron. Otros redujeron su participación en compañías, empezaron a controlar el daño, porque se veía que toda esa estadística no iba a parar. Entonces la siniestralidad, si sigue para arriba, las tasas siguen para abajo, simplemente disminuyes el denominador, la siniestralidad no va a dar para que sea rentable. Y todos queremos un negocio rentable, ustedes y nosotros. Pero lo que es de resaltar es, el mercado reasegurador sí es sensible. Yo creo que en algún punto las compañías y los suscriptores pensaban que no era en serio. Es en serio, es muy en serio. Y hay muchas opciones para el reasegurador. Obviamente, tengo que decir, y después de haber dicho esto todo, yo tengo que decir que veo muchas cosas positivas en nuestro mercado. Y lo he pensado mucho, y estoy seguro que soy imparcial. Estoy viéndolo como un negocio. No estoy viéndolo desde mi posición de colombiano, sino como lo necesito ver. Tiene que ser rentable para mi compañía, pero con todo y eso, solo quería resaltar unos puntos interesantes. Las tasas han venido subiendo, empezaron a subir, por fin, tanto que esperamos esa reacción del mercado de seguros de cumplimiento, se empezó a dar. Entonces yo llevo 1 año y medio, 2 años, en las estadísticas de renovación, estoy viendo cómo va subiendo, que es muy, muy importante, recomendación para todos, hagan seguimiento a sus tasas, sepan cómo fue la fluctuación de las tasas. En este punto es muy bueno mirar para atrás y poder decir, sí, 2016, 15, 17, 18, mis tasas bajaron hasta aquí, pero estoy reaccionando y va para acá. ¿Solo por qué? Porque eso nos da esperanza. O sea, sí se ve una posibilidad de que el mercado está tomando el camino que es, que está cobrando los riesgos por lo que son y por lo que valen. Fundamental, crecimiento selectivo del portafolio. Yo creo que esa es de las principales obligaciones que tienen ustedes como aseguradoras. Escoger los riesgos correctamente. En este caso, el reasegurador lo que hace es, les da una capacidad, pero cuenta con la responsabilidad de que ustedes la van a usar como debe ser, ¿no? Por eso son capacidades automáticas y obviamente verán la intervención y el apetito del reasegurador en un facultativo. Pero en todo lo demás, es todo de ustedes, la responsabilidad es suya.
Nosotros simplemente los acompañamos, los apoyamos, digamos que les habilitamos la posibilidad de que hagan todo lo que hacen y con mucho gusto, pero esa responsabilidad recae solo en ustedes, en nadie más. Entonces, ¿qué es otra cosa positiva que veo? Nuestro país lo que necesita es infraestructura. Por todos lados y por donde se vea, esa es la base, digamos, de las primas y es lo que va a llevar a que Colombia sea un país más competitivo y que obviamente nuestros centros de producción que están en la mitad del país, los principales, podamos llevar la carga a los diferentes puertos para que podamos competir y estamos todavía lejos. Ayer veíamos también en la conferencia de la viceministra todo lo que se ha hecho mucho, pero todavía falta mucho más, muchísimo. Hay una oportunidad, el mercado puede seguir creciendo y eso es muy interesante. El profesionalismo del mercado colombiano. Yo digamos que, y también siendo muy imparcial, este mercado tiene personas que saben muchísimo, muchísimo, unos suscriptores excelentes. Cuando nos sentamos a discutir a profundidad temas, todos los ángulos están cubiertos, la suscripción, análisis financiero, la parte jurídica, seguimiento de riesgos. La mayoría de compañías que yo conozco tienen todo eso listo y tienen muchos años de experiencia. Eso es muy positivo para nosotros, es lo que nos lleva a creer en ustedes. Entonces, y eso ustedes lo tienen, están ahí, son las personas que tienen todas las capacidades y por eso nuestra capacidad está a disposición de ustedes y este es un plus que yo le veo. Muchos mercados también son muy profesionales, eso lo tengo que decir, pero yo destaco el colombiano porque es una realidad y además me lo dijeron desde que empecé a trabajar en la parte de reaseguros. Colombia se destaca por eso, solo tenemos que demostrarlo para dónde llevamos el portafolio, porque ya tenemos la calidad, las calidades. Ahora solo falta darle un empujoncito, ceder un poquito esa presión de las tasas, insisto, y buscar la rentabilidad en el largo plazo. Hay otra cosa que me encanta del mercado colombiano y que yo sigo viendo como única, la claridad jurídica de la divisibilidad de las garantías en los proyectos de largo plazo, en las concesiones, las APPs. Eso es único, es el marco legal más claro que yo conozco en el mundo. Y es una superventaja. A mí cada vez que sale un 4G, 5G, 6G, lo que sea, a mí me dan ganas de meter capacidad en facultativo, porque esa claridad me quita la cola todavía más larga que puede tener nuestros proyectos. Y siéntanse orgullosos de eso. Yo digamos que cuando estaba en el mercado, estuve acompañando, porque yo obviamente no estaba liderando de ninguna manera ese proceso, pero estuve acompañando el proceso que se hizo para lograr eso. Y fue un proceso difícil, largo, con un proyecto fallido y discusiones de todos los niveles con el gobierno, reaseguradoras, aseguradoras, y lo que salió es una belleza. Tengan en cuenta eso porque es algo que es de resaltar. Y por otro lado, muchos de los comentarios que leemos en los diferentes escenarios económicos, siempre se ha empezado a hablar que los países que pueden beneficiarse con toda esta coyuntura, obviamente por la situación de commodities, nosotros tenemos commodities, y por otro lado por la capacidad exportadora de petróleo. Estamos ahí, entonces lo que dice es Latinoamérica, la mayoría dice Latinoamérica, y el Middle East, o sea, todos los países productores de petróleo, se podrían ver beneficiados con toda esta situación, porque si nosotros producimos commodities y tenemos exportación de petróleo, claro que los ingresos van a venir al país. Nos va a doler en muchos otros lados, obviamente, lamentablemente, las personas son las que van a sufrir todo el efecto de la economía, pero como país podría ser beneficioso. Ojalá podamos aprovechar algo de las oportunidades en medio de la tragedia. Y yo creo que para terminar, el mercado reasegurador tiene una visión de largo plazo. Nosotros estamos aquí justamente por la cola larga. Primero es un requisito. Si yo fuera aseguradora, eso es lo primero que pediría. El reasegurador que me apoye tiene que ver esto no es de un siniestro de un año y salir corriendo, sino saber que vamos a estar ahí en el muy largo plazo. Pero para eso, y todo depende de ustedes, de cómo suscriban ustedes los riesgos. Entonces, mi mensaje principal es, enfóquense en suscripción. La suscripción es la base de todo esto y es lo que nos quita todos los siniestros de encima. Estoy seguro que si esas pólizas que se siniestraron hubieran sido correctamente suscritas,
tendríamos un número muchísimo menor, aún y todo con las tasas más bajas, pero si la suscripción se va a un lado, no hay nada que hacer. Al final, yo creo que el único mensaje es, ya escuché de varios entes en este evento que los reaseguradores que en su momento no tenían apetito por Colombia, están volviendo a mirarlo y están manifestando que otra vez quieren volver. Súper positivo, no hay nada, obviamente estaba más cómodo cuando tenía menos competencia, pero la verdad que para el mercado lo que se necesita es competencia, se necesita que haya más opciones, que ustedes tengan opciones y que haya un apoyo global que se refleje en los resultados. Y bueno, la responsabilidad de ustedes, el camino, van por muy buen camino, acaban de dar 2 pasos, no se olviden de eso. Las primas de un año solo nos muestran un buen indicador, pero no nos dicen que ya llegamos a la meta. Enfóquense en suscribir, hagan el mejor esfuerzo para mantener la tasa y siempre van a contar con un apoyo de Reaseguros. Yo creo que eso es todo. Muchas gracias, un placer acompañarlos.